Psicología Clínica de Pedro Sánchez Escobedo. Capítulo 3. Bases biológicas de la psicopatología. Histología. El tejido nervioso consiste básicamente de dos tipos de células, las neuronas y la neuroglía. Las neuronas son responsables de la emisión y la recepción de impulsos nerviosos o señales. La neuroglía aporta a las neuronas nutrientes, protección y soporte estructural. En conjunto, el cerebro contiene más de 100.000 millones de neuronas, pertenecientes a miles de tipos diferentes. De acuerdo con Max Wang, 2003, la complejidad de las acciones del sistema nervioso se refleja en una estructura rica y compleja, es decir, el sistema nervioso puede verse como una compleja y dinámica red de computadoras interconectadas. Neurona es el nombre asignado a la célula nerviosa y todas sus prolongaciones. Son células excitables especializadas para la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Su tamaño y forma varía considerablemente. Cada una posee un cuerpo celular desde cuya superficie se proyectan una o más prolongaciones denominadas neuritas. Las neuritas son las responsables de recibir información y conducirla hacia el cuerpo celular denominado dendritas. La única neurita larga que conduce el impulso desde el cuerpo celular se denomina axón. Las dendritas y los axones a menudo se denominan fibras nerviosas. Las neuronas se ubican en el encéfalo, médula espinal y ganglios. Al contrario de las otras células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se dividen ni reproducen. En el cuadro 3-1 se muestra la clasificación de las neuronas por su modo de ramificación y por su tamaño. Las neuronas del sistema nervioso central están sostenidas por algunas variedades de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglía. Estas células en general son más pequeñas que las neuronas y las superan de 5 a 10 veces en número, 50% del volumen del encéfalo y la médula espinal. Hay cuatro tipos principales de células neurogliales: los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía y el espléndido. En el cuadro 3-2 mostramos las características de cada una de las células que componen la neuroglía. Cabe mencionar brevemente en este apartado los tejidos cerebrales de líquido cefalorraquídeo, LCR, el cual baña el cerebro por dentro y por fuera y que contiene nutrientes y productos de la actividad cerebral. Las zonas del cerebro que contienen y producen el LCR se denominan ventrículos y el monitoreo de líquido cefalorraquídeo ha sido una práctica clínica común para investigar lesiones cerebrales, infecciones del sistema nervioso central y degeneración cerebral. También, un concepto general en la histología neuronal es el carácter de la irreversibilidad, el cual hoy por hoy se sostiene de la estructura y función neuronal. Hasta ahora existe el consenso de que cada neurona muerta es una neurona irreemplazable. El tejido nervioso, debido a su enorme sofisticación filogenética y especificidad, ha perdido la capacidad más primitiva y vital, la de reproducirse. Si bien es cierto que muchos procesos de cura vislumbran y aspiran a cierta regeneración de los axones o la compensación de la función mediante el desarrollo de las redes laterales por las neuronas remanentes que muestran crecimiento y adaptación compensatoria, el principio del daño cerebral irreversible permanece vigente. Neurofisiología.
Enseguida revisaremos de forma somera algunos de los principios básicos de la fisiología neuronal. Repasaremos los conceptos de sinapsis y explicaremos de manera simple la forma en cómo los neurotransmisores y los medicamentos farmacológicos funcionan en la hendidura sináptica. Se espera que el psicólogo clínico consulte textos más especializados y extensos en este tópico, por lo cual solo revisaremos elementos claves para el entendimiento de ciertos eventos clínicos. Sinapsis. La sinapsis es la unidad funcional básica del funcionamiento cerebral, ya que en ella se conjuntan eventos eléctricos, endocrinos y celulares que explican las bases de la farmacología y la génesis de muchas enfermedades. La sinapsis encierra el enigma de muchos de los padecimientos hasta hoy desconocidos, como la discapacidad intelectual y el autismo, entre otros. En conjunto, el cerebro probablemente aloja más de 100.000 millones de sinapsis. Los circuitos constituidos por cientos o miles de neuronas originan procesos mentales y conductuales complejos. Conducen el impulso nervioso solo en una dirección. Desde la terminal presináptica se envían señales que deben ser captadas por la terminal postsináptica. Existen dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas, las cuales difieren en su estructura y en la forma en cómo transmiten el impulso nervioso. Las sinapsis eléctricas se realizan a través de uniones de comunicación entre membranas plasmáticas que permiten el libre flujo de iones desde el citoplasma de la neurona presináptica hacia el citoplasma de la neurona postsináptica. La sinapsis química se caracteriza por una hendidura sináptica, espacio intercelular de 20 a 30 nanómetros de ancho, en donde suceden eventos de tipo endocrino a través de la liberación, recaptación y destrucción de neurotransmisores. Al llegar el impulso nervioso a la terminal presináptica, se induce la apertura de los canales para calcio sensibles al voltaje. Al subir el calcio intracelular, se activa la excitosis de las vesículas sinápticas, las cuales liberan el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Al unir el neurotransmisor con su receptor, se induce en la membrana postsináptica la apertura de los canales para cationes, produciendo la despolarización de la membrana postsináptica. La suma de los impulsos excitadores e inhibidores que llegan por todas las sinapsis, los cuales se relacionan con cada neurona, determinan si se produce o no la descarga del potencial de acción por el axón de esa neurona. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias químicas encargadas de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. También se encuentran en los axones de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para contrarrestarlas. En este capítulo revisaremos algunos de los neurotransmisores más significativos. En general, los neurotransmisores son excitadores que tienden a despolarizar la célula postsináptica o inhibidores que hacen lo contrario. La investigación actual acerca de los neurotransmisores y sus sitios de acción es muy intensa en la industria farmacéutica. Sin embargo, son muchísimos más los sitios de acción que los neurotransmisores descubiertos, y muchos fármacos aducen sus desventajas y virtudes en función de los sitios receptores diferenciales donde actúan, más que en el mimetismo con neurotransmisores producidos por el sistema nervioso central. La estructura bioquímica de los diferentes receptores y los múltiples efectos secundarios asociados con el uso de fármacos son objeto minucioso de estudio de la psicofarmacología. Enseguida mencionamos solo algunos de los neurotransmisores clásicos, refiriendo efectos muy generales, pero se invita al lector pueda profundizar sobre esos tópicos en textos más especializados.
Neurotransmisores excitadores. La acetilcolina fue el primer neurotransmisor descubierto. Fue aislado en 1921 por Lowy, quien ganó el premio Nobel. La acetilcolina tiene muchas funciones. Es la responsable en gran medida de la estimulación de los músculos. También se encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo, y participa en la programación del sueño REM. Pese a ser uno de los más conocidos y estudiados, aún hoy en día se descubren nuevas funciones de esta sustancia. Por ejemplo, existe un vínculo entre la acetilcolina y la enfermedad de Alzheimer, ya que hay una pérdida de casi 90% de la acetilcolina en los cerebros de quienes sufren esta enfermedad. La famosa toxina botulina funciona bloqueando la acetilcolina, causando parálisis. El Botox, un derivado de esta toxina, se usa para eliminar temporalmente las arrugas. En 1946, von Euler descubrió la norepinefrina, fuertemente asociada con la puesta en alerta máxima de nuestro sistema nervioso y la formación de memorias. Las anfetaminas funcionan causando la liberación de norepinefrina y esta sustancia como fármaco. Tiene innumerables indicaciones en la medicina. El glutamato es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central y es importante en relación con la memoria. Curiosamente, el glutamato es tóxico para las neuronas. Un exceso las mataría. Algunas veces el daño cerebral o un golpe pueden producir un exceso de este y terminar así con muchas más células cerebrales que el propio trauma. La serotonina o 5-hidroxitriptamina, 5-HT, es una sustancia sintetizada en las neuronas serotonérgicas del sistema nervioso central y en las células enterocromáfilo, células de Kuczynski, en el tracto gastrointestinal, el cual se genera a partir del triptófano, un aminoácido esencial aportado mediante la dieta, ya que no lo fabrica el cuerpo por sí solo. Una vez producida la serotonina, tiene un importante desempeño en varios campos. Por ejemplo, la regulación del deseo sexual y del apetito, el mantenimiento de la vigilia, la modulación de la ansiedad y la agresividad. También es esencial para la producción de hormonas como la melatonina. La serotonina es un neurotransmisor íntimamente relacionado con la emoción y el estado de ánimo. Se ha demostrado que demasiada serotonina ocasiona la pérdida del control, la ira, el trastorno obsesivo-compulsivo y el suicidio. Insuficiente serotonina produce el incremento del apetito por los carbohidratos y problemas con el sueño, lo cual también está asociado con la depresión y otros problemas emocionales. También juega un papel importante en la percepción. Los alucinógenos como el LSD funcionan adhiriéndose a los receptores de serotonina en las vías perceptivas. Es también el neurotransmisor que induce la hibernación en los osos y otros animales. En 1973, Solomon Snyder y Candace Pert del Johns Hopkins descubrieron la endorfina, nombre corto de morfina endógena, por ser estructuralmente muy similar a los opioides, opio, morfina, heroína, etc. La endorfina se secreta de manera natural y fisiológica en el cerebro, y está implicada en la reducción del dolor y en la génesis del placer. Las drogas opiáceas funcionan adhiriéndose a los receptores endorfinas. Neurotransmisores inhibidores. Entre los neurotransmisores inhibidores están la dopamina y el ácido gamma-aminobutírico, GABA. La dopamina bloquea la tendencia de esa neurona a disparar. La dopamina está asociada con los mecanismos de recompensa en el cerebro. Las drogas como la cocaína, la nicotina, el opio, la heroína y el alcohol
promueven la liberación de dopamina. En la esquizofrenia se ha demostrado hay grandes cantidades de dopamina en los lóbulos frontales y las drogas que bloquean la dopamina son usadas para ayudar a los esquizofrénicos. Por otro lado, poca dopamina en las áreas motoras del cerebro ocasiona la enfermedad de Parkinson, la cual implica temblores corporales incontrolables. En 1950, Roberts y Awapara descubrieron que el GABA funciona como un freno de los neurotransmisores excitadores que causan la ansiedad. Si el GABA está ausente en algunas partes del cerebro, se produce la epilepsia. Técnicas neurobiológicas de exploración en psicología clínica. Los conocimientos acerca de la estructura y la función del cerebro han evolucionado a lo largo de los últimos años y nuevos instrumentos de investigación clínica ahora están disponibles para conocer el cerebro humano vivo, sintiendo y pensando. Las neurociencias cognitivas, la psicometría y la clínica en combinación con las técnicas de indagación imagenológicas ofrecen cada vez más posibilidades de identificar las regiones específicas del cerebro que se utilizan para distintos aspectos del pensamiento y las emociones. De similar importancia son los estudios que pretenden evaluar la capacidad del sistema nervioso para transmitir potenciales eléctricos. Entre los estudios más comunes de gabinete que se efectúan en la práctica clínica se encuentran el electroencefalograma, EEG, y los potenciales evocados. A continuación, se describen algunas de las técnicas de uso más común en la clínica para complementar la indagación de la condición del paciente. Finalmente, y por su empleo cotidiano en las neurociencias, se comenta la técnica de punción lumbar para la evaluación del líquido cefalorraquídeo. Tomografía axial computarizada, TAC. La tomografía axial computarizada, TAC, es un método de diagnóstico que permite obtener imágenes del interior del cuerpo humano mediante el uso de rayos X, a manera de rebanadas milimétricas transversales con el fin de estudiarlo en detalle desde la cabeza hasta los pies. En un estudio convencional de rayos X, el haz de radiación se emite de una manera difusa, pero en la tomografía axial computarizada, el haz está dirigido y tiene un grosor determinado, el cual puede variar desde los 0,5 milímetros hasta 20 milímetros, dependiendo del tamaño de la estructura a estudiar. Por su capacidad de resolución es más común utilizar el TAC en estudios de tórax y abdomen y para descartar la enfermedad de Alzheimer. Gammagrafía. La medicina nuclear es un área especializada de la radiografía que utiliza cantidades muy pequeñas de sustancias radioactivas o radiofármacos para examinar la función y estructura de un órgano. La generación de imágenes en la medicina nuclear es una combinación de muchas disciplinas diferentes, entre ellas la química, la física, las matemáticas, la tecnología informática y la medicina. Esta rama de la radiología se estudia a menudo para ayudar a diagnosticar y tratar anomalías muy temprano en la progresión de una enfermedad, como el cáncer de tiroides. Como los rayos X atraviesan los tejidos blandos como piel, epidermis, grasa, músculos y vasos sanguíneos, es difícil visualizarlos con rayos X convencionales, salvo que se utilice un agente de contraste para facilitar la visualización del tejido. El método de imágenes nucleares permite la visualización de la estructura y la función de órganos y tejidos. El grado de absorción o captación del radiofármaco por un órgano o tejido específico puede indicar el nivel de funcionalidad del órgano o tejido en estudio. Por lo tanto, los rayos X de diagnóstico se usan principalmente para estudiar la anatomía, mientras que las imágenes nucleares se utilizan para estudiar la función de órganos y tejidos.
El tipo de detector más común es la cámara gamma. Cuando la cámara gamma detecta la radiación, se emiten señales digitales que se almacenan en una computadora. Las áreas en las cuales el radiofármaco se concentra en mayor cantidad se denominan zonas calientes. Las áreas que no lo absorben y que aparecen con menor brillo en la imagen se denominan zonas frías. Resonancia magnética, RMN. La resonancia magnética RMN es el más reciente avance tecnológico de la medicina para el diagnóstico y utiliza ondas de radiofrecuencia dentro de un campo magnético de alto poder. Para producir imágenes sin la intervención de radiaciones ionizantes como los rayos gamma o X, la resonancia magnética se obtiene al someter al paciente a un campo electromagnético con un imán de 1,5 Tesla, equivalente a 15.000 veces el campo magnético de nuestro planeta. Este poderoso imán atrae los protones que están contenidos en los átomos de hidrógeno que conforman los tejidos humanos, los cuales, al ser estimulados por las ondas de radiofrecuencia, salen de su alineamiento normal. Cuando el estímulo se suspende, los protones regresan a su posición original, liberando energía que se transforma en señales de radio para ser captadas por una computadora, la cual las transforma en imágenes describiendo así la forma y funcionamiento de los órganos. En una pantalla aparece la imagen, la cual es fotografiada por una cámara digital para producir placas con calidad láser, quedando listas para ser interpretadas por los médicos especialistas. La resonancia magnética funcional, RMF, es un procedimiento relativamente nuevo para medir los pequeños y rápidos cambios metabólicos que ocurren en una parte activa del cerebro. Las lesiones y enfermedades como un derrame cerebral o un tumor de cerebro puede hacer que las funciones se desplacen a otras partes del cerebro, facilitando la aparición de alguna anomalía. Esta información puede ser criticada para planear la cirugía, la radioterapia, el tratamiento de un derrame y otras intervenciones para tratar enfermedades cerebrales. La RMN funcional es una técnica todavía en desarrollo y mejorándose cada vez más. Si bien parece tener tanta exactitud para ubicar la actividad cerebral como cualquier otro método, hay menos experiencia con la RMF que con las otras técnicas de RMN. En la mayoría de los casos, el examen no es peligroso para pacientes con implantes metálicos, con algunas excepciones. Por lo tanto, los pacientes deben avisarle al técnico si tienen algún implante antes del procedimiento. La resonancia magnética a menudo es más costosa que la tomografía axial computarizada. Electroencefalograma, EEG. El electroencefalograma EEG es un procedimiento de registro de la actividad cerebral no invasivo e indoloro utilizado para evaluar la actividad eléctrica de la corteza cerebral, especialmente útil en enfermedades como la epilepsia y síndromes del carácter orgánico cerebral. Para realizar el estudio es necesario aplicar gel conductor antes de colocar los electrodos para favorecer el registro de la actividad cerebral en diversos puntos de la superficie del cráneo y de las extremidades. Habitualmente, durante la exploración, se pide al paciente que respire rápida y profundamente durante unos pocos minutos. También puede realizarse en ocasiones otras maniobras como el masaje del seno carotídeo en el cuello, compresión de los lóbulos oculares o la aplicación de estímulos de tipo luminoso intermitente. Estas maniobras se realizan para estudiar las variaciones que se producen en la actividad cerebral. Entre las ventajas de este estudio se encuentran el bajo riesgo y bajo costo. Entre las limitaciones principales están en su carácter muy genérico e inconsciente de la medición de la actividad eléctrica del cerebro. Potenciales evocados.
Es una exploración neurofisiológica que evalúa la función del sistema sensorial acústico, visual, somatosensorial y sus vías por medio de respuestas provocadas frente a un estímulo conocido y normalizado. Cuando un tren de estímulos sensoriales de cualquier tipo llega al cerebro, provoca secuencias características de ondas en el trazado EEG, que denominamos potenciales evocados. Son diferentes para cada modalidad sensorial y su variabilidad también depende de la intensidad del estímulo. Característicamente presentan una relación estable en el tiempo respecto al estímulo. La determinación de los potenciales evocados puede ser realizada de diversas maneras según el tipo de estímulo. Por ejemplo, potenciales visuales, auditivos, somatosensoriales y motores. Asimismo, se hacen potenciales evocados relacionados con eventos generalmente cognitivos. Pese a los notables descubrimientos realizados hasta la fecha, la neurociencia se encuentra todavía en sus albores. Los futuros avances nos permitirán conocer con mayor detalle la relación entre el cerebro y las funciones mentales y conductuales complejas. Las innovaciones en imagenología cerebral, unidas con los estudios neuropsicológicos y electrofisiológicos, ofrecerán imágenes dinámicas en tiempo real del sistema nervioso en funcionamiento. La obtención de imágenes se combinará con la capacidad cada vez mayor de registrar simultáneamente la actividad de un gran número de neuronas, lo cual permitirá descifrar su lenguaje. Otros avances se basarán en los procesos de la genética. Ya está disponible de manera pública una secuencia preliminar operativa del genoma humano. Punción lumbar. A diferencia de los procedimientos descritos previamente, caracterizados por ser relativamente indoloros y no invasivos, la punción lumbar tiene por objeto obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, LCR, a través de la introducción de una aguja en la parte más caudal de la médula espinal. El LCR suele ser claro y solo contiene cantidades muy pequeñas de proteínas y azúcar, glucosa. Durante una punción lumbar, el sujeto permanecerá acostado de lado o sentado bien derecho. Le frotarán la piel de la espalda con una solución antiséptica y le inyectarán un analgésico local para insertar la aguja de pequeño calibre en la espalda a nivel de la cadera, por debajo del final de la columna vertebral. Hará avanzar la aguja con cuidado hasta encontrar el LCR. Para un examen de LCR se extrae el equivalente a 1 o 2 cucharaditas de líquido, el cual se almacena y transporta para su análisis en tubos especiales esterilizados. En ocasiones, la punción lumbar es difícil de llevar a cabo y requiere con frecuencia de varios intentos.